has dicho que es hombre de palabras y de palabra, añadiría yo también, ¿no? Y, bueno, ha sido muy bonita la intervención y, en fin, magníficamente también recitada y, bueno, yo creo que ha demostrado también ese poder fantástico, ¿no? que a veces bueno, no lo escuchamos lo suficiente, que es el poder emocional, ¿no? que tiene la poesía y que tiene la literatura, ¿no? y su texto y su magnífica lectura, pues yo creo que han puesto de manifiesto la relación entre las palabras y los sentimientos, ¿no? Y, en fin, le quiero dar las gracias especialmente. Y, bueno, pues, no sé. Bueno, es un tópico, pero me ha dejado un poco sin palabras, que es verdad, se las ha quedado todas él, ¿no? Bueno, pues doy las gracias otra vez a los 4 compañeros y amigos que han intervenido esta tarde. Y, bueno, pues si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, o de los 4 que han intervenido añadir alguna cosita, pues es el momento. Andamos bastante bien de tiempo, entonces, si os apetece. Jesús, ¿tú quieres decir algo? No, hasta aquí. Este es para Janot. Él ha hablado de los miedos tecnológicos y ahora parece que la última cosa que hay es el carbeno. O sea, antes estaba con las nanotecnologías que tú has citado, el grafeno, y ahora está el carbeno. ¿También ya se ha lanzado una teoría contra el carbeno o no? ¿O falta un poco? ¿Quieres decir contra el carbono? Carbeno. Es un nuevo tipo de alineación molecular de carbono. Pues no. Alineación de carbono, no sé exactamente. ¿Pero se plantea a nivel nanotecnológico? O... Es más fuerte y resistente, que las láminas planas de grafeno. Pero... No sé concretamente acerca de ello. No sé si será problemático. Es para lanzar ya el culo en contra o a favor, vamos. No, hombre. Ya hay gente preparada. No tiene mucho que ver, pero lo que sí puedo decir es que, no sé, en relación a la meteorología, lo que he dicho, pues podría ser que fuera un material que a niveles moleculares, atómicos, pues que tuviera riesgos que no tiene a niveles más macroscópicos. Bueno, pero como tantos otros elementos que se manipulan a esa escala, pero no lo sé, concretamente no lo sé. Yo es que de vez en cuando oigo los peligros de las radiaciones magnéticas, digamos, de los móviles. Y yo tengo un amigo que propone que vivimos 10 años más que hace 10 años o 20 años de día que tenemos móviles. O sea, que la vida se alarga, no que se putrefacta. O sea, que a veces falta información, o sea, información sesgada de los temas y a veces con falta de conocimiento. Hombre, yo con lo que se habla de las plantas de Monsanto y tal, claro, si tú plantas un trigo en la Albufera o donde sea, o en el Delta del Ebro, es verdad que te contamina el polen de aquella otra especie que te han colocado ahora, pues están jodido como agricultor, ¿no? Pues tú prendes... Y luego una cosa que yo tengo un amigo que dice que los que hacen escaladas y cosas estas son suicidas voluntarios, o sea, involuntarios. Los trata como suicidas directamente. Una cosa que me llama la atención del amigo este, que dice que no piensa hacer de viejo ni tai chi. Que es muy peligroso. Y luego una cosa de la película de Tolkien, claro, acerca del anillo, yo creo que hay una cerveza belga que se llama Dorval, que aparece, es el cuento, un anillo que lo pierde una reina y tal, y entonces se ha inventado una cerveza belga, vamos. Y también la historia de San Atilano, o la historia, digamos, de Zamora o de Tarazona, pues también se basa en lo mismo, en el milagro del anillo. Lo que pasa es que el anillo está demasiado explotado para que venga un catolicacho de tipo de nuestro amigo Tolkien a vendernos en el mercado. Y luego, no sé si conoces, en Vitoria hay una cervecería, en la Cuchilla, al principio, se llama Riverdale, que está muy bien. Son gente muy independiente, que se van de... Yo pensaba que eran rockeros duros y negros, pero parece que no, que son del gremio de los hobbits. O sea, ¿has estado tú por allá viéndolos o no? ¿Has entrado en Riverdale? Hay otro bar también que se llama La Comarca, creo, ¿no? Sí, es otro. Sí, pero se basa en son bares mapas, de temática tolkieniana, pero curiosamente, como bien apunta, muchos de ellos, en fin,
abogan por una música rock como marca de la casa. Sí, sí. La verdad es que no sé muy bien de dónde, No, pues vete a visitar viene la conexión. a los de Rivendell, será el número 10 o 10, más allá del 7 de la Cuchi. Son gente muy majeta. Hombre, el tema de la montaña... Se han gastado mucho en decoración, ¿eh? Sí. El tema de la montaña y el rock duro. Muchas veces hay varios grupos de rock que se han inspirado en la obra de Tolkien desde el punto de vista de aquellos episodios montañosos. O sea que tampoco van muy desencaminados con respecto a las modas. De hecho, hay un grupo de rock, creo que se llama Caradhras, que es el mismo nombre de la montaña, ¿no? Que hace la vida imposible a los protagonistas de la historia, como hemos visto antes. Así que, por alguna razón. A mí la película que me gustó fue la de dibujos animados. A mí me parece mucho mejor que la muy azulada, con cavernas, con el secreto, digamos, de los mineros, como quien dice. Me llamó mucho más la atención que las últimas películas. O sea, esas son perfectas, ¿no? Pero parece que hay que ir a hacer un viaje a Nueva Zelanda por una compañía de viajes, ¿no? Pero ya corriendo, antes de que se acabe. Y luego una cosa, acerca de los mormones, aquí en España los conocemos mucho a los pobrecicos, porque andan buscando todos los archivos para ver dónde están los 10.000 justos, porque van a ir al cielo solo los justos, que deben ser 10.000. Tengo un amigo americano que me dice perrerías, dice que solo a Europa mandan en misión solo a los ricos. Es un servicio obligatorio, ¿no? Y por ahí a África y por ahí mandan a los pobres, los que no se tienen que pagar el viaje. O sea, pero Europa van o sea, los que vemos aquí desgraciadicos estos vestidos de azulico y con una... son los ricos de Salt Lake City o donde sea. Y luego estuve una vez en Quebec, que es una ciudad americana dominada por los mormones, y me llamó mucho la atención. Era un sitio donde se habían hecho las primeras películas americanas. Pero me parece que se llama Quebec o algo así se llama. Y hacían una animación y un festival de tal. Y resulta que los cabrones, hay que decirlo con el nombre y apellidos, resulta que nos servían vino y cerveza, pero ellos no lo vendían. Tenían gente contratada para que nos lo vendiésemos, y los beneficios eran suyos. O sea, y luego una cosa que me llama la atención es que el invento de la Biblia del mormón no es ninguna Biblia. No es nada de la vida de Cristo ni de nada, no, es otra cosa que se ha inventado él. La Biblia también es un libro sagrado para ellos. Sí, para mí, y lo que yo escribo en el váter también es sagrado para mí. Lo que hace falta tener más... Si yo subo al monte, 40 días de desierto, como hizo Mahoma, Jesucristo y tal, y empiezo a hablar con las piedras y las convenzo y me responden, ya soy profeta. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Le hace falta pasar hambre y alucinarse un poco, ¿no? Sí, no. Eso es para gusto del consumidor. De hecho, Harold Bloom dice que Joseph Smith es uno de los mejores escritores de la tradición americana. Ah, sí, como escritor yo no lo dudo, pero como se inventó una Biblia. Probablemente. Eso ni es Biblia ni es nada. Hay 15 millones de personas que no lo creen. Yo me acerco más a tu opinión, pero bueno, eso cada uno es libre de creerlo. No, yo recomiendo que cualquiera que te lea una Biblia del mormón te la leas. Te leas un ratillo, o sea, vayas espijando de aquí para allá para ver... Como eso no es una Biblia. Lo que decías sobre buscar a gente, esa leyenda que hay de que tienen debajo de una montaña un archivo enorme con todos nuestros datos, es cierto. Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Palencia están metidos en los archivos. Si quieres buscar temas de genealogía en España, ha habido acuerdos de que ellos digitalizan y quedan una copia para... Sí, pero lo que quiero decir que no es nada esotérico, tiene una justificación en sus creencias que nos puede resultar tan anecdótica como algo más esotérico, porque ellos creen en el, no sé cómo se llama ahora, me acuerdo de la palabra en inglés, en el bautizo de los muertos. Ellos creen que nadie que no haya sido mormón se va a poder salvar, entonces a lo que se dedican es a buscar sus antepasados hasta el infinito para luego bautizarse por ellos. Y que allí donde estén tengan la oportunidad de hacerse mormones y entonces salvarse del infierno. Entonces, por eso hacen todos esos estudios genealógicos tan... No, si quieres hacer y también ha dado lugar a polémicas porque ha habido gente pues, que se ha bautizado por Hitler o por Franco o por otros personajes. Hay una cosa respecto a la ciencia y tal, hay una cosa muy curiosa, que los árabes en general, en Arabia Saudita en particular, no quieren hacer... O sea, hay gente que cree en el cielo al final de los siglos, como hacen los ortodoxos,
hacen los católicos, ¿no? Que ya morimos y nos vamos a ir al cielo a la puta mierda directamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los árabes en particular son reacios, digamos, a la cesión de órganos. Pero resulta que hay un mercado de órganos que utilizan los árabes para salvarse a sí mismos, y está prohibido. O sea, que me refiero a que las palabrerías y los escritos hay que creérselos hasta donde es justo medida de tomarlos, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, en Irán te dicen que la prostitución no existe y hay las contratos de matrimonio por 3 días, que hace que sea legal la prostitución. Eso es así, aparece en el Corán, y se hace en todos los países árabes de esa zona. Porque hay una hipocresía de la gente que cuenta mitos y historietas de esas que te hace un poco temblar. A mí los mormones, tengo conocidos por ahí que pasan por delante de mi casa de vez en cuando, y me hacen gracia. Me hacen muy majos, pero son los ricos. Esos son los que puedo pedir una cerveza para que me pinte, ¿no? Vamos con la... Bien, si queréis hacer alguna otra pregunta o alguna intervención o algún comentario. Luis. No, pero es que si no, no se oye. No, si no te... Nada, respecto a lo que ha dicho Jesús antes, que de la música con lo de Tolkien, la temática de los paisajes y todo, bueno, es personal, vamos, es mi opinión, ¿no? Que me recuerda un poco a la característica del romanticismo, bueno, al locus agrestis y a lo sublime, precisamente porque es el hecho de encontrar la belleza en lo peligroso, en lo que en principio da miedo, en las cumbres rocosas, en paisajes como muy rectos, con puntiagudos, y a mí me sugiere eso también, ese tipo de música que en un principio se puede considerar ruido, se puede encontrar lo bello en las cosas que parecen aparentemente no ser bellas. Entonces, simplemente quería decir eso. Yo quiero daros las gracias a los 4, muy variado, muchas perspectivas distintas de la montaña, muy poco montañero, que está muy bien escuchar hablar de la montaña a no montañeros, ¿no? Porque a los que tenemos un poquito, yo tengo un poquito, no tengo, hay manías mucho. La mía es muy pequeñita. Pero es que me parece algo tan obvio y tan natural que me extraña, ¿no? Escuchar hablar a gente que le resulta completamente extraño la cosa de la montaña, ¿no? Cada uno, su manía en la montaña, supongo que es completamente distinta. No hay 2 montañeros con la misma pedrada, pues claro que es una pedrada, ¿no? Es una avería como otra cualquiera. Lo que pasa es que la propia vida, la montaña mata, pero es que la propia vida mata, ¿no? Y la propia vida es una avería, ¿no? Probablemente yo no he ido nunca a las altas montañas, solo por aquí cositas. Pero para mí tiene un atractivo y me habría gustado ir al Himalaya. Es una de mis frustraciones. La vida no me ha llevado por ahí, pero a mí me habría gustado que me llevara. Por otro lado, entiendo perfectamente lo que dice. Seguramente, es muy probable que un montañero sea un poeta frustrado y que su modo de realizar o de buscar la poesía sea subirse por las piedras, ¿no? Y que vea algo de poético, ese hombre ahí colgado estará, que mira hacia arriba, aparte de la presa que va a buscar.
pero eso sí ha sido una novedad. ¿Sí? Hay montañeros muy animales que solo suben montañas y que lo hacen sin más por subir, ¿no? Pero cada montañero yo creo que tiene su propia neura, como cada uno de nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Intentar realizarla es ser suicida. Bueno, subirse a un coche es bastante suicida, ¿no? Algunos igual en la montaña buscan la montaña roja que tú buscabas por ahí. Encima te echan... Tú arriesgaste, hay mucho con esa montaña roja, ¿no? Otros lo arriesgan más físicamente, pero sí es cierto, ¿no? Seguramente en los montañeros hay poetas frustrados, pero también, por otro lado, no necesariamente el subir el ascender es un descender, ¿no? El ascender mecánico sí, pero hay un ascenso poético también, ¿no? Una especie, o creo yo que la puede haber, que la podría haber, o igual esa es la que a mí me habría atraído, ¿no? De la alta montaña, un cierto tipo de montañeros poetas o algo así. Pero son reflexiones que me han ido surgiendo al hilo de tu discurso, que me ha parecido muy bonito, además muy sincero y muy entrañable. Bueno, dice Luis muy agustinianamente que la vida mata. San Agustín decía que cuando nacemos contraemos la enfermedad de la muerte, ¿no? Efectivamente, la vida mata y por eso, mi querido Luis, no hay que ayudarla, no hay que ayudarla. No hay que ayudarla. Una cosa es ir a la montaña a tomar el bocadillo de nocilla o a dar un paseo, en fin, a hacer tantas cosas que se pueden hacer en la montaña, ¿verdad? Claro, otra cosa es el alpinismo como deporte, cualquier deporte o cualquier actividad de alto riesgo, que un joven de 25 o 30 años dedique sus energías a subir una montaña que con harta probabilidad le puede matar, es inmoral y es obsceno. Debería dedicar sus energías, sin ninguna duda, a otra cosa. Sin ninguna duda. Desde el humanismo está clarísimo eso. A otra cosa. Sin ninguna duda. Es obsceno. Es obsceno. Como montar en un coche a 300 kilómetros por hora, correr para no llegar a ningún sitio. Fijaos que un circuito de coches termina donde empieza. Es absolutamente obsceno. Absolutamente obsceno. Hay tantos problemas realmente serios en esta vida que dedicar... La montaña roja es una metáfora. Una cosa es vivir en las metáforas y otra cosa es ir a matarse a una montaña, ¿no? Y luego decías algo interesante, ¿no? Que quizá los montañeros son poetas frustrados. Bueno, yo creo que los poetas somos más inteligentes y no somos montañeros frustrados. No somos montañeros frustrados, creo. Me gustaría contestarte respecto a lo que has dicho, porque a mí no me parece, si ya estamos aquí para morir y la vida mata, yo creo que es decisión nuestra, es elección, si dejarnos matar o intentar matar nosotros a la vida. Y a mí la metáfora de la montaña roja me ha encantado porque me recuerda muchísimo al poema de la Casilla del Llanto de Lorca, y hay quienes no pueden escuchar el llanto, el ladrido, hay quienes no quieren, y luego están los que queremos escucharlo.
Y yo, desde luego, prefiero quedarme de lejos, admirando la montaña y escribiendo lo que me sugiere, porque no tengo intención alguna de querer subir arriba para ver el mundo a mis pies y tenerlo todo abajo y sentirme superior. Yo prefiero llegar a la montaña Juan Ramón Jiménez, que me parece muchísimo más inalcanzable y muchísimo más alta. Pararemos. Solo una cosa, está claro que no me van a invitar más a las jornadas de montaña. A las de literaturas y a las de montaña no. Dos cosas. Este ha dicho que la montaña mata, pero la definición de la montaña, la vida mata, pero la definición que se da es enfermedad mortal de transmisión sexual. Esa es la vida. Y vas a México y parece que tiene plutonio, 210, el tabaco. O sea, todos son peligros, sobre todo con el tabaco. Y yo una cosa que no he visto de aquí es, por ejemplo, los descensos a los infiernos. Yo, por ejemplo, he hecho barranquismo, que es bajadas. He hecho rappel y tal, bueno, se lo pasa bien. Porque ves, el paisaje es distinto. O sea, una hoz donde igual en la guerra civil han tirado muertos. Es un espectáculo que hay que verlo para ver qué putas han gastado en esos sitios. Y hay barrancos por todos lados. Yo, por ejemplo, soy un tío que teme, nunca se ha tirado por un trampolín, porque le da miedo. Y sí que me he metido en un barranco y he saltado 20 metros. O sea, porque a mí me da miedo un trampolín, que te puedes caer por un costado y por otro y pegarte un leñazo con el cemento. En cambio, si vas en un barranco, te tienes que hacer carrerilla para quitar el miedo y echarte para adelante, saltas en esa cosa que se llama Aragones Badinas, ¿no? En el nombre, digamos, que se ha cogido los Aragones para decir una olla gigante, o como se llamaba antes. Y entonces a eso me atrevo. Y a bajar rappel también me he atrevido. Ahora no, porque tengo el brazo jodido y estoy hecho cisco. Entonces yo... y una experiencia bonita es aquella que nos contaron el año pasado de Monte Ventoux, que era de quién, de Boccaccio, ¿de quién era aquello? De Petrarca, ¿no? La escena de la subida aquella era muy bonita. Pero yo creo que el descenso no se ve, claro. El descenso a cuevas sí, la espeleología sí, las espeluncas y esas cosas sí que se ve. Pero normalmente habláis todos de ascenso, pero si todo el que sube baja. Y yo, por ejemplo, yo bajo un barranco, he ido en coche hasta arriba y solo bajar, que es lo cómodo. No veo el esfuerzo de subir. He subido montañas también, ¿no? Pero no de esas de batir récords, ¿no? Pero la experiencia de bajar no es mística, porque claro, bajar a la gruta que nos ha contado esta mañana Patricia donde están ahí los enanitos del bosque ahí cogiendo tesoros, y también los de Gollum, los amigos enanos del monte también, cogiendo tesoros para no venderlos ni para hacer especulación financiera, son bajadas. Bueno, yo soy barranquista, llevo 8 años haciendo barranquismo y para bajar primero tengo que subir. Yo nunca he ido en coche. Abajo, el grupo te busca abajo. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena a los intervinientes que he podido ver, porque me ha gustado mucho. Y en segundo lugar, mantener un pequeño diálogo con el señor poeta, porque me ha encantado tanto la metáfora como luego los otros relatos y las alusiones que hacía a la belleza de la montaña desde otro punto de vista que no es el del montañero. Pero yo creo que no es inmoral escalar montañas altas o que son de una gran complejidad desde muchos puntos de vista, tanto logísticos como humanos y fisiológicos o médicos, porque yo creo que hay paisajes que merecen tanto la pena de ver y que son tan inaccesibles desde rutas mucho más fáciles que pueden darte
la oportunidad de ver algo tan bello como la poesía más bella, ¿no? Entonces, pues eso, a ver si me podría rebatir ese punto de vista. Bueno, por supuesto, estoy seguro de que usted ha visto paisajes que yo no veré nunca, eso es segurísimo. Pero el riesgo hay que medirlo. Si la posibilidad de la muerte es alta, es obsceno. Es decir, dedicar las energías, la fuerza, el tiempo, el dinero a una posibilidad altísima de muerte, eso es una obscenidad. Es una obscenidad. Por muy gratificante que sea. Hay muchas cosas que son gratificantes, pero que son inmorales. Y esta es una de ellas, sin ninguna duda. Sí. Cuando un chaval de 25 años muere, incluso habiendo tomado todas las medidas que él creía, evidentemente no eran suficientes, hay algo ahí obsceno. O sea, ningún paisaje es más importante que una vida humana. Ningún paisaje es más importante que una vida humana. Me recuerdo que en algún otro poema tengo escrito, ¿no?, una niña que está paseándose por el Paseo del Prado y la obra de arte más importante en ese momento que hay en el Paseo del Prado es la niña, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, bueno, hay que saber medir muy bien porque se puede ser inmoral sin saberlo, se puede ser inmoral sin saberlo. Incluso, como decía antes, perdona, no me acuerdo del anterior ponente, incluso siendo un peligro colateral. Hay veces que hay que asumir un cierto riesgo que, bueno, igual no es lo que buscamos, pero... Sí, mire, la expresión peligro colateral es una expresión militar y los militares y yo no tenemos muy buena relación, ¿eh? Somos tres, entonces. Bueno, pues entonces no use ese lenguaje militar, porque eso oculta muchas cosas, Lo de peligro colateral oculta muchas cosas, sí. Sí. No morir nunca, no. Ya nos vamos a morir sin necesidad de que lo intentemos, ¿no? Morir nunca. Es obsceno, es inmoral, sí. Es inmoral. Bueno, pero entonces muchas cosas que asociamos. Sí, hombre, el equivalente de beber a subir una montaña de 8.000 metros, ¿cuánto beber sería? Depende de la graduación. Pues efectivamente, hay un momento en que el beber se convierte en una inmoralidad, claro, por supuesto, evidentemente, claro. Todo lo que sea autodestructivo, todo lo que sea atentar contra la vida mía o la de otros es absolutamente inmoral. Y esa energía que dedicamos al beber, pues hay que dedicarla a otros, no solo a otras cosas, sino a otros que realmente lo necesitan. Claro, la vida buena, mi querido Janot, es muy discutible lo que es, claro, ¿no? Entendemos eso. Una cosa es lo que nos dicen que es la vida buena y otra cosa es lo que es la vida buena real, ¿no? Yo digo... No sé si... simplemente añadir algo al debate y es que yo personalmente me parece una experiencia muy útil y muy provechosa hacer monte desde el punto de vista de la humildad, precisamente, y notar lo realmente pequeño que eres ante esas vastas fuerzas que comentabas también a raíz de la música y a raíz del momento romántico por excelencia de lo sublime, ¿no? Esta experiencia yo creo que debemos tenerla y debemos al menos aproximarnos de vez en cuando al concepto de la muerte. Yo creo que tendemos a olvidar que vamos a morir todos y puede ser realmente útil ser consciente de que somos mortales, ¿no? Porque parece como que en el mundo moderno se nos quiere obviar este hecho.
en fin, todo lo que nos venden en ese sentido pues no es precisamente la muerte y el hecho de que vayamos a morir. Es útil desde el punto de vista de conocerte mejor a ti mismo y de adquirir cierta humildad. Y no orgullo. Yo creo que hay motivos de orgullo que te llevan a la montaña, pero también motivos de humildad, ¿no? De buscar la humildad desde este punto de vista. Sí, bueno, evidentemente hay que entender que yo no soy un antimontañero de ninguna manera. Estamos hablando de alturas y de riesgos, ¿no? Martín, yo para saber de mi pequeñez me es suficiente con mirarme al espejo. No necesito subir a ninguna montaña, ni nadie, ni ningún hombre necesita subir a ninguna montaña para saber de su pequeñez. Hombre y pequeño son sinónimos. Son sinónimos. Entonces, de todas maneras, lo que has utilizado es una metáfora y está muy bien. Está muy bien. De todas formas, parece que en los suicidas hay un porcentaje de suicidios ocultos que son accidentes de carretera. Eso es lo que cuentan amigos que están metidos en el medio jurídico, fiscal y tal. O sea, que hay gente que me elimino del medio mediante el sistema ese. Y luego un problema de la montaña, de los grandes escaladores, es que no se puede subir en helicóptero. No hay densidad de aire para que un helicóptero suba a la cima. Pues si no, lo haríamos y pagaríamos por ello, algunos, con tal de no esforzarnos mucho. Claro, pues, podemos ver las montañas muy bien, pero un poco más lejos en un avión, de los viajes que hacemos, ¿no? Vemos los Alpes, vemos Montechinos, vemos montes de todos lados, el Fujiyama, que yo me acerqué una vez y me habían cerrado la carretera, pero que desde un avión se ven ya las montañas muy bien y casi cerca. O sea, sería cosa de ponerse unos catalejos, claro. Pero el problema está que yo creo que la gente sube arriba porque no se puede subir en helicóptero. O sea, a esa altura no hay densidad del aire para que haya sustentación. Sí, para el hombre el problema del avión es que quien vuela es el avión, no es el hombre. Ese es el problema. Por eso nos resulta insuficiente siempre, ¿no? Nos resulta insuficiente. Vuela el avión, no el hombre, ¿no? Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para Juan. Siguiendo con la metáfora. Qué miedo me da esto. Y siguiendo con la metáfora y con la idea de progreso que critica Delibes, parece que el humanista en su proceso de ascensión sabe que está fracasando. O mejor dicho, ve en su fracaso un ascenso moral. Mi pregunta es, ¿no se puede la idea de progreso y el humanista reconciliar en una planicie en la que no haya ni ascensos ni fracasos? ¿O crees en el fracaso alineándote con Nietzsche como principio epistemológico? Sí, fíjate, no es el humanista el que fracasa, el hombre fracasa. O sea, la vida del hombre siempre es un fracaso por cómo termina, ¿no? Y en muchos casos por cómo se vive, No, el hombre es un fracaso, pero como lo sabe, el hombre sabe que es un fracaso. Entonces, ese conocimiento de su fracaso que no lo tiene ningún otro animal, ese es lo que nos hace increíblemente pequeños, no grandes, sino increíblemente pequeños, cosa que también sabemos que somos, también sabemos que somos. Lo de la altura y la planicie siguen siendo metáforas, Ángel, es decir, que a qué altura llegas o a qué altura quieres llegar es una decisión tuya. Y el cómo hacerlo, si es subiendo montañas, o es escribiendo, o es leyendo, o es haciendo el amor, o es de la manera que uno pueda, esa es la decisión de cada uno. Pero pensando que el riesgo que hay que asumir tiene que ser medido, porque si no, insisto, que es inmoral. Pero es otra metáfora la que has utilizado, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro. Además, yo creo que todo depende de por qué vayas al monte. Porque si vas al monte a pasar la tarde con tu familia, o vas para inspirarte y hacer un dibujo, o vas para escribir. Pero hay muchas personas que suben al monte y cuanto más alto, mejor. Y cuanto más peligro mejor. Y todavía no les es suficiente con un monte y se tienen que ir a la luna y tienen que poner una bandera y decir, esto es mío. Y no es así, porque esto no es nuestro, es que al final me parece inmoral. Dejémoslo ahí. Fíjate que la pregunta, ¿no? Creo yo que habría que hacerse
con este tipo de personas que quieren llegar tan alto no es a dónde quieren llegar, sino de qué escapan. ¿De qué escapan, probablemente? Esa sería la pregunta que habría que hacerse, creo yo. ¿El qué, Elena? ¿El qué es incompatible? La montaña con la ascensión humanista. No, vamos a ver, o sea, no la montaña. Hacer montañismo es fantástico y hacer alpinismo es fantástico hasta el límite, hasta un límite. Como todo, lo que pasa es que el riesgo de la montaña es muy grande, ¿no? Sí que es muy grande. Es algo que un montañero se tiene que preguntar. Esto me imagino que lo preguntaréis constantemente, ¿no? Porque si no, uno no es montañero, no es nada, no sé, es algo que os tenéis que preguntar, ¿no? Y que, bueno, no está mal que alguien que desde luego no es montañero, lo diga de vez en cuando, ¿no? Porque creo que es útil. Pero ¿cuántos amigos tiene usted? Qué barbaridad. Y el dice que cuando se jubile le falta muchísimo, piensa irse al monte con un rebaño de ovejas para ver el cielo. Eso es su aspiración de montaña. Está en la Goyapri, que vive en Goyapri. Y su aspiración es estar viendo cómo pasan las nubes. O sea, eso es montañismo también, ¿no? El que uno esté quieto en el monte. Hay que subir y trepar. Sí, es importante para ese amigo suyo que al final no le confundan con parte del rebaño. Es importante eso. Es importante. Bueno, yo no sé si queréis hacer algún otro comentario, alguna otra observación. Bueno, yo simplemente dos cositas en relación a las intervenciones de Ángel y de Anot. En la de Ángel me ha llamado la atención, llevándolo un poco al terreno que yo más conozco, esa contraposición que has establecido, ¿no? Entre ese, que yo creo que era un montaje, ¿no? Parecía un decorado realmente, ¿no? Esa escalada, ¿no? Libre, ¿no? Sin cuerda, arriesgada, y luego la otra donde aparece uno asegurándose, y en fin, ¿no? El primero, el segundo es ejemplo de prudencia y por lo tanto es el modelo que hay que seguir, y el otro no. Y has comentado, creo, la idea de eso, de se censura el correr riesgos innecesarios, ¿no? Un poco en la línea de lo que ha dicho Juan. Lo que digo, llevándolo un poco al terreno que yo más conozco, que es al mundo de la Grecia clásica, me ha recordado la cuestión de la hibris, ¿no? Y del exceso, que es tan importante en el mundo antiguo. Es decir, parece que lo que se está censurando realmente no es el correr riesgos innecesarios, sino que uno sobrepase los límites humanos y que quiera ser Dios. No, Dios te da el seguro, quiero decir, pero tú no intentes emular a la divinidad, ¿no? No sé, Luis, me ha recordado, Anot, ¿no? Me ha recordado un poco la hibris, ¿no? El exceso, la soberbia, ¿no? El orgullo, no sé cómo traducirlo, ¿no? Pero bueno, esa confianza excesiva en las posibilidades de uno, desatendiendo los límites que la divinidad, vamos a decirlo así, te ha dado. Cuando quieres hacer eso, quieres emular a quien está por encima de ti, ¿no? Y me parecía interesante la contraposición con la otra imagen, ¿no? Ese rebasar los propios límites, ¿no? que nos los han dado, no que los tenemos, ¿no? Y luego, en relación a lo de Anot, la fórmula esa me ha parecido genial, la del principio, la que has puesto, la de la magnitud y la probabilidad. Pero claro, la magnitud no es algo cuantificable objetivamente, sino que también el factor humano en estas cosas también es importante. Entonces, a veces las cosas, el concepto de magnitud no es objetivable al 100%, sino que a veces el alcance que tiene algo para una persona realmente es muy pequeño. Has puesto el ejemplo de las llaves. Alguien se puede desesperar por eso absolutamente. Depende de lo que tengas en casa, claro, por ejemplo. O depende. Pero bueno, que el elemento subjetivo es muy importante, ¿no? Y a veces, no sé, ¿no? En políticas o en decisiones políticas, por ejemplo, en fin, ¿no? Se olvida el factor humano, ¿no? Es la idea de que parece que esto es lo razonable y que todo el mundo tiene que operar de la misma manera. Y dices, ya, pero el elemento no irracional, sino el individual, lo subjetivo, la valoración de las cosas es muy importante, ¿no? Entonces, también el punto de vista, lo que algo significa para ti, algo para una persona puede ser pequeño, hombre, luego hay cosas objetivas, evidentemente, pero cuando te sales, ¿no? De eso que es cuantificable de una manera evidente, objetiva, la vida cotidiana está llena de eso, de riesgos, pero que lo que uno ve como riesgo realmente otro no lo ve, sin llegar a situaciones de subir por una pared, sino lo que digo, ¿no? El concepto de magnitud, ¿no? Que no es siempre cuantificable y que a veces yo creo que detrás de muchas veces de fracasos, de políticas y de decisiones que se toman está el pensar que todo el mundo va a obrar de la misma manera, ¿no? Como si
los que toman esas decisiones se dotasen a sí mismos de una autoridad y supiesen prever las reacciones de los demás, ¿no? Olvidando efectivamente el lado más humano, ¿no? Que es que, pues eso, que somos variables y que cada uno puede percibir las cosas de una manera. Entonces, la fórmula me parece genial, pero luego está el que has hablado un poquito al final también de la valoración, pero a mí, no sé, es una cuestión igual personal, pero yo cada vez que cumplo más años me doy cuenta de lo imprevisibles que somos muchas veces y de la importancia que tiene lo subjetivo, ¿no? También, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? Es muy importante. No, que te lo decía en relación a lo que has dicho tú de la... No, pero que a veces igual te quería... por lo de... No, que me ha recordado simplemente el exceso, que me ha parecido un ejemplo muy bueno de que la censura no solo es correr riesgos innecesarios, sino usted está sobrepasando, se está pasando, ¿no? Es la hibris que es tan importante en el pensamiento clásico, ¿no? Que es fundamental para entender el mundo antiguo, ¿no? Frente a la prudencia, ¿no? Que es muy importante. De hecho, quería decir algo... en relación a eso, porque precisamente, bueno, relacionado con esa fórmula, pues una estrategia de tomar decisiones racionales es precisamente, por ejemplo, la de monetizar, ¿no? Los impactos, ¿no? Pues el análisis, pues, riesgo, costo, beneficio, ¿no? Pues bueno, al final, pues si tú monetizas o cuantificas objetivamente cuáles son los impactos, tanto positivos como negativos, de distintas alternativas de acción, pues al final tienes una medida objetiva y puedes decidir pues cuál es la más adecuada. Pero bueno, alguien se podría preguntarse, bueno, ¿y cuánto vale un río? ¿O cuánto vale un monte? ¿O cuánto vale...? Bueno, entonces, claro, y claramente es el nivel de subjetividad, valor, de precio, valoración. Claro. Entonces, precisamente uno de los límites de todos estos análisis metodológicos de costo-beneficio, riesgo, costo-beneficio, es precisamente ese, de que, bueno, al final están obligados a utilizar determinada escala para comparar alternativas de opción y producir utilidades, ¿no? Y desutilidades. Bueno, entonces, pues sí, claramente es uno de los problemas. O sea, ¿qué vale más, no? Hay que priorizar criterios económicos o hay que priorizar criterios ecológicos. Pues ante una situación de incertidumbre es más importante ser prudentes, ¿no? Y aplicar la frónesis, o debemos dejarnos llevar por la hibris y pensar que, bueno, no será tan grave, porque seguramente ya encontraremos algo que solucione el problema y es más importante ahora ganar dinero, ¿no? Bueno, pues entonces al final hay... En el fondo es un debate valorativo, ¿no? Y precisamente ese tipo de fórmulas, ese tipo de discursos bueno, en este caso de Barney, etcétera, pues pretenden hacer creer, no sé si esa perplejidad que él muestra en la cita es realmente una perplejidad realmente honesta o es simplemente un artificio retórico, pero pretenden hacernos creer que hay un único modo de racionalidad, que hay un único modo de valorar las situaciones, en este caso de riesgo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el elemento valorativo subjetivo pues es importante y el riesgo vamos a entrar de lleno, y precisamente los estudios sociales de riesgo de los últimos 20-30 años han puesto eso de manifiesto, ¿no? Como crítica a esa tecnificación de nuestras decisiones y el impacto de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo con Juan no estoy del todo de acuerdo. He dicho del todo, en casi todo. Porque a veces también estás viéndolo con muchas connotaciones negativas, ¿no? Pero también hay determinadas tipos de actividades, y no solamente me refiero a escalar, que tú las ves, son casi teleológicas, las ves encaminadas hacia la muerte, ¿no? Pero ponte en la perspectiva de quien la realiza. También puede ser una forma de salvación, entre comillas. Quiero decir que tú puedes ver en esa actividad que... una manera, digamos, de dar un sentido a tu vida particular, ¿no? Quiero decir, que es una forma más de dar sentido a las cosas, ¿no? Entonces, no, me parece un poco extrema la... Te entiendo, pero no. Te entiendo, pero no. Y entonces me llama la atención la rotundidad con la que lo dices. Entonces, yo no lo digo con la misma rotundidad el decir que disiento, pero sí disiento. Porque lo estás viendo como algo negativo y tú sabes bien, y además lo sabes, que también ese tipo de actitud da sentido a... que precisamente yo no sé, igual es la gente que yo conozco gente de diferentes tipos que escala, ¿no? Pero en general es gente muy prudente y yo creo que hace una valoración, ¿no, Luis?, de los riesgos en general, ¿eh? Luego también conoces gente que dices, vaya,
Yo con eso no iría muy segura, ¿no? Pero que en general es gente que valora muy bien los riesgos y que luego te puedes equivocar, pero como te puedes equivocar en tantas cosas, y que en general es una actitud bastante medida y bastante prudente. Y lo que digo, yo no solamente lo veo, esa actividad u otra, como una manera de eso, de descenso de catábasis, como casi que lo dibujabas ahí sin decirlo, sino también a veces una forma de dar un sentido especial a las cosas y en fin, y que te hace estar, te da un lugar en la vida, ¿no? Que me parece que eso también es importante, cada uno lo puede buscar en un sitio o en varios, ¿no? Pero me llama la atención que lo digas con tanta rotundidad. Bueno, últimamente me pasa mucho con las mujeres que sí, pero no. Que sí, pero no. Bueno, Se lo digo cariñoso. Claro, no, por supuesto. Ya sabes que estoy necesitado de cariño yo. Bueno, vamos a ver, cuando la montaña, como cualquier cosa en esta vida, se convierte, y tú y yo conocemos a gente para la que es así, se convierte en una obsesión. Cuando subir se convierte en una obsesión, es decir, cuando el montañismo deja de ser un medio, un instrumento para convertirse en un fin obsesivo, ahí hay un problema. Y es decir, no hemos venido a esta vida para subir montañas. Físicas. Pero no sabemos para lo que hemos venido. Pero desde luego no hemos venido para subir montañas. No hemos venido para subir montañas y para matarnos en la montaña. No hemos venido para eso. En mi opinión.